Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro módulo para construir equipos de alto rendimiento en un despacho de administración de comunidades de propietarios. En los dos primeros capítulos trabajamos la parte más estratégica de este módulo. A partir de este tercer capítulo nos vamos a enfocar en cuestiones mucho más prácticas, pero en todo momento haremos alusión a lo que ya hemos trabajado, como son los perfiles de competencias, las funciones y responsabilidades de cada puesto y, a su vez, el modelo que queremos en nuestro despacho. Empecemos por donde lo dejamos en el capítulo anterior. Una vez hemos decidido los perfiles de competencias que necesitamos, hemos de contestar a la siguiente pregunta. ¿Tenemos ahora mismo en nuestro equipo a las personas adecuadas que cumplan con estos perfiles? Si la respuesta es que un sí, estás de enhorabuena. Pero si la respuesta es que no las tienes, es hora de tomar una decisión entre formar y reciclar a algunos miembros de tu equipo para que se ajusten a estos perfiles o bien contratar a personas nuevas. Pero ¿qué sucede si tenemos ahora mismo en nuestro equipo alguna persona que no se ajusta a ninguno de estos perfiles? En este caso te debes hacer la siguiente pregunta. ¿Podemos formar y reciclar a esa persona para poder integrarla al equipo? Si la respuesta es que no vas a poder hacerlo, hay un dicho muy popular en las empresas que dice: contrata lento y despide rápido. ¿Tiene sentido tener a una persona en tu equipo que no se ajusta a lo que necesita tu empresa en estos momentos? Cualquier consultor te va a decir que por el bien de la empresa y, por supuesto, por el bien de esa persona, cuanto antes salga del equipo, mejor. Y si te estás tomando en serio esto del equipo de alto rendimiento, sabes de sobra que es cuestión de tiempo que de una manera u otra se quede fuera. Para que esto no suene tan mal, nada mejor que un ejemplo bastante frecuente. Sergio, uno de los protagonistas de nuestra historia, en su anterior empleo, un despacho de administración de fincas de segunda generación, tenía como compañero a Felipe, quien a sus 58 años tenía más de 25 años de experiencia dentro del mismo, trabajando para el padre del administrador actual, quien ya se había jubilado. Felipe controlaba mejor que nadie su área de trabajo y era súper eficaz en sus funciones. Eso sí, cobraba un buen salario y era el primero que elegía las vacaciones. El administrador titular, Carlos, había asumido la dirección del despacho hace 5 años y ya tenía ganas de realizar ciertos cambios para adaptarse a las nuevas condiciones. Tenía muchas ganas de avanzar y hacer cosas nuevas, pero no era sencillo con una persona tan importante para el despacho como Felipe, quien no era partidario de compartir su conocimiento con el resto del equipo. Esto lo había convertido en imprescindible en su puesto de trabajo y era intocable. Pero además Felipe no solo era reacio a compartir, sino que ponía pegas ante cualquier cambio que pudiese afectar a ese status quo que tenía la empresa. Había creado una isla de poder y tenía el despacho bloqueado. Así que Carlos no encontraba el momento para tomar una decisión, porque a corto plazo, ¿quién iba a hacer las funciones de esta persona? El despacho se podría convertir en un caos. Así que Carlos pensó que mejor no tocaba nada y esperaría que Felipe se jubilase. Sergio, que era una persona inquieta y con bastante iniciativa, viendo el panorama, no le faltó tiempo para irse de esa empresa. Menuda situación, ¿verdad? Es cierto que es bastante extrema, pero te aseguro que esto es mucho más común de lo que piensas. Y ahora te pregunto, ¿qué le recomendarías hacer a Carlos? Pues en este asunto nos vendría muy bien la metodología que ya vimos la semana pasada del dar, pedir y exigir. La empresa le da a Felipe un puesto de trabajo cómodo, seguro y con un buen salario con cierta flexibilidad, a cambio de pedirle que favorezca esos cambios tan necesarios en el sector y que tienen que ver con herramientas nuevas y procesos más eficientes y automatizados, pero Felipe no cumple su parte, pone pegas a aprender cosas nuevas y se niega a enseñar cosas a otros empleados argumentando que no necesita a nadie para ese trabajo, ya está él. Carlos le insiste en que hay que adaptarse al futuro del despacho para no peligrar. Parecía que Felipe en las primeras semanas había dado un paso atrás ante la insistencia de Carlos, pero el resultado finalmente en unos meses resultó ser que Felipe seguía a la suya. En este momento es cuando Carlos, asumiendo su papel de líder,
debería de exigir a Felipe que tanto él como gerente del despacho como el resto de compañeros querían implantar cambios. Si no se adaptaba a la nueva manera de trabajar, trabajaba en equipo y mostraba un interés en aprender cosas nuevas, no podría seguir formando parte del equipo. Voy a aprovechar esta metodología para continuar con el capítulo. Vamos a suponer que en nuestro caso necesitemos contratar a alguien. Al fin y al cabo, de eso se trata este capítulo. Como ya tenemos respuesta a lo que vamos a pedir y exigir a cada uno de los roles y puestos de trabajo dentro de nuestros despachos, ahora nos tocaría saber lo que les vamos a dar y deberíamos de hacernos las siguientes preguntas antes de poner nuestra oferta de trabajo. ¿Cuánto debería de cobrar cada una de estas personas? ¿Va a tener un variable aparte de su salario fijo? ¿Tengo previsto algún tipo de paquete de beneficios? ¿Qué horario y tipo de jornada debería de tener ese puesto de trabajo? ¿Qué equipo, software y material van a ser necesarios para cada puesto? ¿Cómo nos vamos a organizar para gestionar las vacaciones? Todas estas cuestiones van a acompañarte durante toda tu vida profesional. No pienses que hay una respuesta acertada o equivocada. La respuesta a estas preguntas va a depender de tu modelo de despacho, de la cantidad de personas que vayan a formar tu equipo y de la fase empresarial en la que te encuentres. ¿Ya tienes respuesta a las preguntas de antes? Perfecto, enhorabuena, porque ya tenemos toda la información necesaria para redactar nuestra oferta de trabajo. Sabemos lo que necesitamos y lo que podemos ofrecer a esa persona. Así que ahora nos toca hacer una oferta de trabajo adaptada a ese perfil. Esto es como poner un anuncio de la venta de una vivienda en un portal inmobiliario. Tienes que ser atractivo y claro al mismo tiempo. Tienes que saber vender el puesto de trabajo para que la gente quiera apuntarse a tu oferta. Hay mucha información en internet sobre cómo redactar una buena oferta de trabajo. Pero la idea es atraer con un proyecto interesante para ese perfil en concreto y ser muy claro con lo que le vas a dar y le vas a pedir a cambio. Recuerda, el aspirante al puesto quiere saber lo que le vas a dar. No trates de vender que en tu empresa sois los mejores. Esto ya se hace en otros lugares como por ejemplo redes sociales o página web. Pero aquí tienes que hablar de cómo le vas a ayudar en su crecimiento profesional. Y para eso tienes que personalizar mucho la oferta, conectar con ese perfil de personas que estás buscando para ese puesto. Así que ahora volvamos a nuestro ejemplo anterior. Isabel y Sergio, con el perfil de competencias en sus manos y en la fase en la cual estaban en esos momentos, se veían obligados a tomar las siguientes decisiones. Los puestos de administrador y gestor de operaciones los iba a ocupar ellos dos. Eran conscientes que, de acuerdo con los perfiles de competencias que habían definido, iban a tener que realizar un plan de formación durante los siguientes años para estar a la altura de lo que les iba a exigir en sus puestos de trabajo. Así que solo iban a contratar a una persona para el puesto de responsable de atención al cliente. Buscaban un perfil junior con ganas de aprender y con una proyección a largo plazo. Hay que tener en cuenta que este puesto consistía en estar muy cerca del cliente y no querían que hubiese rotación justo en estas fases iniciales en las que querían mostrar confianza a los clientes. Y para ser atractivos, encontrar un buen candidato, evitar esta rotación, que la persona estuviese motivada y a gusto, habían pensado en ofrecer una jornada de 30 horas semanales, solo por las mañanas, en horario de lunes a viernes de 8 a 2 y con un salario un 30% superior a lo que se solía cobrar por un puesto similar. Se habían informado y habían llegado a la conclusión de que el perfil junior que buscaban iba a valorar este tipo de jornada, que no era fácil de encontrar con un salario muy similar al de trabajo de una jornada de 40 horas. Aparte, en la oferta iban a ofrecer que en un futuro cabía la posibilidad de aumentar esa jornada laboral, así que no se cerraban ninguna puerta. Dejando esto muy claro y con un poco de creatividad tan importante en este tipo de perfiles y con alguien muy probablemente de la generación Z, llegaron a esta oferta de trabajo. Como podéis observar, se trata de una oferta muy poco común. Visualmente muy atractiva, transmite juventud e innovación. Habla también de la empresa y del sector.
Explica cómo va a ser el día a día en el puesto de trabajo para que el candidato pueda visualizarse trabajando ya en un entorno muy joven. Además, muestra de manera esquemática y con gráficos lo que realmente valoran y lo que ofrecen como empresa. Le dedican un tiempo a crear esta oferta, lo que es sin duda un reto, pero a la vez es un acierto, ya que como veis se diferencia de cualquier oferta habitual. ¿Qué te ha parecido? ¿Crees que una persona joven sin una titulación universitaria y que cumpla con los requisitos y competencias de la oferta hubiese querido trabajar aquí? Bueno, pues te adelanto que Isabel y Sergio en una semana recibieron 35 currículums que se ajustaban al perfil. Ahora únicamente les tocaba ponerse a filtrar para empezar luego con la ronda de entrevistas. Seguro que te habrás preguntado si vale la pena pagar por poner una oferta de trabajo en un portal como InfoJobs, o es mejor lanzar un post en LinkedIn, o preguntar a conocidos a ver si hay suerte. Si quieres que te dé mi opinión, van a ser los 300 € mejor gastados, que es lo que suele valer una oferta de trabajo en este tipo de portales. No solo te van a llegar muchos currículums donde elegir, sino que te va a ahorrar mucho tiempo en filtrar por muchos parámetros. Solo por estas dos razones es más que recomendable. Aparte, te evitarás compromisos con gente por contratar o no al conocido de un conocido. Ya me entiendes, ¿verdad? Tienes que tener a los mejores en tu empresa y esto vale mucho más que esos 300 €. La mejor opción es salir fuera de tu entorno y no en recurrir solo a gente conocida. Todos los candidatos han de pasar por el proceso de filtros y entrevistas. Últimamente se habla mucho de currículum ciego, sin saber el sexo, la edad y sin ver fotos. Esto te hará ser mucho más profesional a la hora de filtrar estos currículums y no dejarte llevar por prejuicios o creencias absurdas, que en muchos casos juegan en nuestra contra y pueden provocar que personas muy válidas para el puesto no pasen el filtro y se queden fuera. Por ponerte un par de ejemplos. Una persona de 50 años puede estar mucho más avanzada en competencias digitales desde el punto de vista profesional que alguien de 30 años. O una persona de 25 años puede tener una seguridad en sí misma con una capacidad de comunicación y un saber estar mucho más ajustada, que es lo que necesitamos en una junta general. No nos engañemos a nosotros mismos. Sé que esto de leer, filtrar currículums y hacer entrevistas de trabajo es algo que a algunos de vosotros no se entusiasma, es normal, con todo el trabajo pendiente, ya que tenéis la sensación de que estáis perdiendo el tiempo. Pero recuerda el dicho, contrata lento, despide rápido. Dedícale el tiempo necesario, porque la diferencia entre contratar a alguien bueno en tu equipo a equivocarte sí que te va a suponer horas tiradas a la basura. Y en el peor de los casos ya sabes que una manzana podrida acaba afectando al resto del equipo. Volviendo al tema de filtrar currículums, te voy a ser muy sincera. Yo no acabo de ver lo de esconder información como la foto o el sexo de alguien, ya que al final va a haber una entrevista en la que esa información va a descubrirse y nos volvemos a chocar con nuestros prejuicios. Así que, si me tuviera que encargar yo de asesorarte con el proceso de selección y filtro para las entrevistas, te propondría justo lo contrario. Que el que quiera optar por tu oferta de trabajo, que te envíe antes un vídeo de 1 minuto en el que explique los motivos por los cuales cree que puede ser el candidato ideal para el puesto de trabajo. Seguro que para la persona que le interesa realmente el puesto de trabajo, esto no le va a suponer ningún problema. El vídeo nos da tanta información valiosa a la hora de filtrar que no solo nos ahorrará tiempo en este tipo de filtrado, sino que nos evitará entrevistas innecesarias. Fíjate, podemos ver quién le ha dedicado tiempo a preparárselo, quién tiene las ideas organizadas en la cabeza, quién se expresa y comunica bien, quién tiene dotes comerciales, y podemos imaginarnos si nos vemos trabajando al lado de esa persona durante horas y horas los próximos años. Aparte, esto del vídeo a fecha de hoy es algo fresco e innovador y nos va a venir muy bien para atraer a ese perfil que queremos. Así que Isabel y Sergio también solicitaron un vídeo en su oferta de trabajo y de los 35 currículums que cumplían el perfil, solo 15 de ellos enviaron el vídeo.
Para el puesto de trabajo de responsable de atención al cliente, los 20 que no se molestaron en enviar el vídeo, de entrada pasaron a un segundo plano. Algunos no lo enviarían por tener poca confianza en sí mismos, otros por no salir de su zona de confort y otros porque ni ellos mismos se creían realmente que cumpliesen con el perfil. Ahora solo les tocaba ver juntos esos vídeos y hacer sus anotaciones. De los 15 vídeos, solo les convencieron 6 personas, así que ya podían pasar a la siguiente fase, las entrevistas. En esto de las entrevistas, te aseguro que hay mucha literatura y muchas opiniones distintas en cómo debe enfocarse una entrevista. De hecho, ha habido iniciativas en alguna gran empresa en la que la entrevista se hacía con la ayuda de inteligencia artificial y era esta misma quien tomaba la decisión. Quizás esto no es mala idea para el que no quiera asumir la responsabilidad de haberse equivocado. Pero de momento nosotros no somos partidarios de que los robots tomen otro tipo de decisiones, ¿vale? No estas. Aquí van los 5 errores más habituales en las entrevistas de trabajo que al menos durante los últimos años en la profesión hemos detectado. El primero de ellos es que, como nos supone un esfuerzo de tiempo, solemos caer en la tentación de que si hay alguien que nos entra por los ojos, ya no continuamos con el resto de entrevistas y así nos ahorramos el esfuerzo de agendar y quedar con otros candidatos. ¿Cierto, verdad? Como hemos dicho anteriormente, esta no es una decisión cualquiera. Se trata de tener a la gente clave para que tu negocio triunfe. O tienes a los mejores o no valoras tu proyecto lo suficiente. Si eran las 6 personas quien tenías que entrevistar, hay que obligarse a terminar esa ronda de entrevistas. Seguro que le dedicas más tiempo a cosas menos importantes. Y recuerda el dicho, contrata lento y despide rápido. El segundo error es tomar la decisión en los primeros segundos. Todos sabemos que la comunicación no verbal es importantísima, pero hay que ser cautos también. Es más, dependiendo de esos primeros segundos, enfocamos la entrevista de un modo u otro, con preguntas distintas que justifiquen inconscientemente nuestra decisión ya tomada. En conclusión, ten cuidado con esto y a ser posible, intenta que estéis al menos 2 personas de la empresa haciendo la entrevista. Por cierto, este problema se ve minimizado con la idea del vídeo que hablamos antes, pero hay que reconocer que no lo soluciona del todo. En relación con esto, es interesante que el equipo actual se involucre en el proceso de las entrevistas. Esto es bueno para todas las partes, ya que el entrevistado ve a sus futuros compañeros enfrente y no está tan presionado por el superjefe que tiene delante y que seguramente tomará la decisión él solo. El tercer error es hablar demasiado y no dejar que hable la otra persona. Es bueno que en algún momento de la entrevista vendamos el proyecto y nuestro equipo de trabajo, pero deja que durante los primeros minutos sea la persona la que tome la iniciativa. Sea ella misma y no se limite a reafirmar lo que tú vas diciéndole o a responder a tus preguntas. El cuarto error, este es muy obvio, es que no nos preparamos lo suficiente en las entrevistas y vamos a improvisar. Unos minutos antes de cada entrevista debes de hacer anotaciones en su currículum para saber qué le vas a preguntar y qué cosas no te han encajado. No olvides apuntarte las cosas que sí o sí debes decirle, y una de ellas es el salario bruto que va a tener al año, para que no haya después malentendidos. Prepara el lugar de la entrevista. Evita posiciones enfrentadas. Una mesa redonda puede ser muy buena opción y no ponerte nunca enfrente. Ofrécele, por ejemplo, un café y empieza cortando el hielo, con comentarios triviales que no tienen nada que ver con el puesto de trabajo. Sonríe todo lo que puedas, por muy mal que te haya ido el día. Sé que esto es complicado, pero verás que la conversación fluirá mucho mejor entre los dos. Y por último, el quinto error, uno de los más habituales, es el no atrevernos a hacer alguna prueba concreta y muy sencilla en esa entrevista para que nos ayuden a tomar una decisión. Y aquí van 3 pruebas que para mí son importantes para un puesto en un despacho de administración de fincas. La primera es la mecanografía. Es una herramienta, como sabes, imprescindible en el día a día de cualquier trabajador del despacho.
Puedes comenzar pidiéndole, por ejemplo, que te transcriba una pequeña conversación previamente grabada o, por ejemplo, un dictado. Otra prueba interesante es su capacidad para resumir y sintetizar. Prueba, por ejemplo, a darle a leer tranquilamente un texto durante 5 minutos y luego que te lo cuente en 30 segundos. Aquí vale cualquier tema, así que coge, por ejemplo, un periódico y dale una noticia que hayas leído anteriormente. La idea es ver cómo se expresa y cómo resume todo esto en 30 segundos. A la hora de hacer una junta, esto es una competencia importante. Y la tercera prueba, que en algunos puestos me parece casi obligatoria, es enseñarle un balance de ingresos y gastos de una comunidad. Que lo vea durante 1 minuto, no más, y que te cuente cuáles son sus conclusiones en 2 o 3 minutos. Y por qué no, atrévete a hacerle alguna pregunta del balance, a ver cómo se desenvuelve en este tipo de situaciones. Lo que buscas con esto es ver cómo se enfrenta a un imprevisto, ya que esto va a formar parte de su día a día. Bueno, pues con estos 5 errores más comunes en las entrevistas de trabajo y mis consejos para evitarlos, damos por terminado este primer bloque donde hemos pasado por cada una de las fases del proceso de selección. Y ahora quizás te preguntes, ¿y qué más tienen que contarme si yo ya he tomado la decisión y esta persona ya está contratada? Bueno, pues que debes de tener preparado un kit de bienvenida o lo que se suele llamar un plan de onboarding para los nuevos empleados. Este proceso de onboarding es vital para que durante esas primeras semanas esa persona no se encuentre perdida, se vea atendida y respaldada por la empresa. Hay una leyenda que cuenta que en un despacho de administración de fincas contrataron a una persona y en su primer día de trabajo se limitaron a estar con ella 1 hora. Le presentaron rápidamente al resto del equipo, le explicaron dónde estaba la máquina del café y animaron a sentarse y leer un manual desactualizado de cómo funcionaba el programa de gestión de comunidades del despacho, algo que ni los más veteranos se habían leído. En cuanto empezó a sonar el teléfono, desaparecieron. Claro, como lo importante es el cliente, y allí se quedó en silencio durante un par de horas preguntándose para qué le habían contratado, si allí a nadie parecía importarle y todo el mundo iba a lo suyo. Seguramente algo parecido nos ha ocurrido a algunos de nosotros en nuestro primer día de trabajo, ¿verdad? Y si esa es la primera impresión de la empresa, puede ser que cuando llegue a casa ese día se ponga a mirar de nuevo el portal de empleo para ver si hay alguna oferta más de trabajo. Este proceso de onboarding no es cuestión de un rato el primer día, sino de varias semanas. El nuevo empleado tiene que sentirse a gusto, que no se ha equivocado y que esa es la empresa que buscaba. Pero con muy poco esfuerzo puedes hacer que esa persona vea las cosas de otra manera. Así que te propongo varias cosas que te pueden ser útiles. Avisa, por ejemplo, con antelación al resto del equipo para decirles que va a haber una nueva incorporación y que le tienen que dedicar 1 hora de su tiempo ese día para que se sientan a su lado y le expliquen qué es lo que hacen en su día a día y qué herramientas utilizan. Sabemos que esto no es algo fácil por el volumen de trabajo que tenemos, pero es una manera perfecta para que tengan esa primera toma de contacto con cada una de las personas del equipo y que entiendan cuáles son las funciones y responsabilidades de todas las personas con las que va a pasar muchas horas a partir de este momento. La solución aquí es sencilla y te voy a contar cómo preparar un plan de onboarding del que te puedas sentir orgulloso. Nuestro plan de onboarding de 1 semana se va a componer de lo siguiente. El administrador titular del despacho o el gerente que tiene que dedicarle personalmente al menos esa primera hora del día a tratar los siguientes temas. Presentar a todas las personas del despacho. Explicarle cuándo hacen el descanso para almorzar y la jornada que suelen hacer los compañeros. Cuál es su puesto de trabajo y qué espacio, herramientas, equipos y material tiene a su disposición. Usuarios y contraseñas para acceder a las aplicaciones que va a utilizar. Explicación de cuestiones generales sobre la profesión. Aquí se trata de tomar un café y explicarle a esa persona que se acaba de incorporar y que quizá desconozca el sector de la administración de fincas, cuestiones básicas de la profesión,
como la ley de propiedad horizontal, instalaciones, procesos más comunes dentro de un despacho y aclaraciones generales sobre el sector. A continuación, el administrador le hace entrega o le presenta donde tiene su ordenador el manual de onboarding para que durante esa primera semana lo haya leído y pasada esa semana de nuevo se reúna con el administrador y pueda preguntarle esas dudas sobre algún tema en concreto. Este manual de onboarding tendrá la siguiente información: un organigrama con el nombre, puesto de cada persona del despacho y el detalle de las funciones y responsabilidades de cada uno, que ya preparaste en el capítulo anterior. Esto es fundamental para que quede muy claro desde el inicio no solo lo que se espera de su puesto, sino también del resto de compañeros. Un manual de procesos y procedimientos del despacho. Si hay algo que no puede faltar en este plan de onboarding es ese detalle de procesos y procedimientos del que tanto hablamos en el módulo 1 de este curso. Si aún no tienes un manual de procesos y procedimientos, puedes descargar el manual de Fincus que tienes accesible en nuestra web y el cual te recomiendo consultar además de todos los vídeos explicativos. También un vídeo tutorial de la aplicación de gestión de las comunidades, donde pueda ir paso a paso viendo cómo funciona la herramienta a la que le dedicará una gran parte del día. Una videoguía en la que se hable de cuestiones básicas de la profesión, como por ejemplo ley de propiedad horizontal, instalaciones, procesos más comunes dentro de un despacho y aclaraciones generales sobre el sector. Una vez que el responsable del despacho le ha dedicado esa hora de su tiempo y luego le ha dado ese manual de onboarding para que lo haya interiorizado durante el resto de la semana, como comentaba, es importante que cada empleado le dedique una hora de su tiempo para estar con esa persona y, aparte de conocerla, cada uno de los integrantes del equipo le explique cuál es su función dentro del despacho y cómo es su día a día. Esta ronda de reuniones de una hora permite que el despacho no se paralice durante esa mañana y que todo el mundo ponga su granito de arena para ayudar al nuevo empleado a integrarse más rápido. Aparte, es un ejercicio que viene bien hacer de vez en cuando, que cada persona que trabaja en el despacho sepa explicar a un tercero qué es lo que hace en el despacho en su día a día y cuáles son sus funciones y responsabilidades. Durante esa hora también se comentarán ejemplos de algunos de los procesos y tareas, incluso en tiempo real, por ejemplo, utilizando alguna sección del programa de gestión para resolver una duda a un cliente, cambiar un dato, registrar una incidencia o, por qué no, salir a tomar un café para desconectar un poco. Cada persona del despacho lo hará a su manera, pero tiene que tener claro que tiene que dedicarle una hora de su tiempo. Esto es fundamental. Y una vez que hayas terminado con la ronda de reuniones con todos los compañeros, que empiece a revisar ese manual de onboarding hasta que termine su jornada laboral. El segundo día empezará de una manera parecida, pero en este caso ya no tiene por qué ser el administrador quien esté con el nuevo empleado, sino la persona que le va a explicar cosas ya más concretas del puesto de trabajo que va a realizar. Podría ser, por ejemplo, un compañero que haga las mismas funciones o quien las ha estado realizando hasta la fecha, que sería lo ideal. Y la idea es que acompañe a esa persona durante la mitad de la jornada y la otra mitad, ese mismo compañero le deje algunas tareas para realizar hasta el final del día. Los siguientes días y hasta finalizar la semana, quizá ya no haga falta dedicarle tanto tiempo a esa persona, pero sí que habrá que revisar lo que hizo el día anterior, darle feedback e incluso dejarle con algunas tareas sencillas de su puesto. Durante esas horas de trabajo individual es recomendable que lea los manuales y tome notas de todas las dudas que le pueda surgir para comentarlo después con el equipo. Al final de la semana, el administrador titular tendrá una reunión para ver cómo le ha ido la semana y aclararle cualquier duda que tenga sobre, por ejemplo, el manual del onboarding. Y por supuesto, en estas reuniones también es interesante que se le vayan transmitiendo tanto la cultura como los valores de la organización. Y ahí terminaría nuestro plan de onboarding de una semana. Espero que te haya gustado este capítulo. Hasta la próxima semana.